¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, Tarasco Pablo 95. El día de hoy estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes porque traigo un invitado de lujo para platicar de una persona, de un director sin duda icónico en la historia del cine. Nos acompaña hoy Gabriel García Llolí, un referente, o al menos referente mío en muchas cuestiones de arte, de literatura, de filosofía, en general de política y pues en general de opiniones. La verdad que vale muchísimo la pena que se vayan allá a seguirlo. Ahí tiene su usuario de Twitter. Síganlo, revisen su contenido porque vale muchísimo la pena. Gabriel, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Pablo. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a empezar a platicar de uno de estos directores que marcó, sin duda. O sea, hay gente que es importante, hay artistas que tienen relevancia, pero hay otros que son los que marcan cánones, los que marcan pautas y los que van generando en sí mismos la historia, ¿no? No nada más en el cine, por supuesto en otras disciplinas, en la música, pues ha habido cientos de compositores, pero no todos pueden alcanzar los niveles de Mozart, de Chopin, de Schubert, de Beethoven. En la escultura, pues no todos son Canova, ¿verdad? Bueno, pues en el cine no todo el mundo es John Ford. Así que vamos a estar platicando un rato sobre este director, que puede ser el que creó el cine americano, ¿no? El que, digamos, que le trajo el cine a lo que es las películas en sí mismas estadounidenses. Es pionero en muchos sentidos. No es un pionero como si D.W. Griffith, ¿no? Uh-huh. O algunos otros directores de los años 30, por ejemplo, todos los emigrados austríacos y alemanes que, uh-huh, se fueron a meter a Hollywood, que ya traían un oficio hecho y redondo. Ford, hasta mediados de los años 30 todavía seguía siendo como un director, no vamos a decir que mal visto, pero tampoco considerado un gran genio, como un director competente, confiable, que entregaba las películas a tiempo y en presupuesto. Cumplía. Cumplidor, con películas que satisfacían tanto a los productores como al público, y que tenían más o menos contenta a la gente, pero todavía no había esta aura de considerar a Ford un gran autor o un gran innovador del cine, al menos no a estas alturas. Pero si uno le rasca más esa historia, se da cuenta que a través de su época de galeras, de picar piedra, uh-huh, Ford inventó sin quererlo sobre la marcha la gramática visual de al menos del género western, pero también del cine hollywoodense en particular, de tal manera que llega el annus mirabilis del cine en 1939. Nos ponen rapidísimo aquí, nos pone Pablo RTM, no fumo, pero qué rico se ve fumar pipa. Pues sí, creo que tu trademark es precisamente la pipa. Sin duda, ya te hemos visto bastante con ese, digamos, accesorio. Es homenaje a John Ford. No me pongo un parche, porque de por sí no veo. Pero tengo un pañuelo por aquí que puedo empezar a masticar. Exactamente. Bueno, pero entonces llegamos al año 1939, que es uno de los años gloriosos de la historia del cine, especialmente para Hollywood. Es el año del Mago de Oz, es el año de Lo que el viento se llevó, es el año de La diligencia, uh-huh, de Mr. Smith Goes to Washington, de Frank Capra, y dos o tres más gloriosas que se me están yendo ahorita. Pero entonces, en 1939 hace La diligencia John Ford. En 1940 hace Las uvas de la ira.
y en 1941 hace Que Verde Era Mi Valle. Ujú. Y en esos 3 años cuando de plano Ford despunta y todo el mundo dice, ay, este señor que creíamos que era un obrero de westerns, resulta que es un gran artista y que no se puede hacer cine sin tomar en cuenta lo que este hombre tiene que decir y tiene que establecer. No, y que además, precisamente, empiezan, o sea, mucha gente lo tildaba ahí como, precisamente, pues decían, bueno, nada más hace caballitos y vaqueritos, y empiezan o sea, la gente obvia al principio y dicen, bueno, pues esto qué relevancia tiene para nosotros. Ya Estados Unidos pasó del western, estamos ya con los modelos T y los grandes rascacielos y estamos industrializando América en ese sentido. Y él dice, es que con mis películas, aunque sean del pasado, yo muestro la realidad de Estados Unidos, alegóricamente quizás, pero enseño Estados Unidos y pongo la vida cotidiana quizás del obrero, quizás no de la clase educada, sino del trabajador per se, ¿no? De hecho, eso resume muy bien quién es John Ford, porque todas las películas de John Ford, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero un poquito antes también, son una reflexión constante sobre Estados Unidos y sobre la realidad contemporánea. Pese a no ser un director abiertamente político o activista incluso, por ejemplo está Elia Kazan, ¿no? Que tenía temas sociales así incisivos, sí. aposta, o Otto Preminger, ¿no? Otto Preminger es, bueno, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de violaciones, vamos a hablar de drogadicción y de alcoholismo y de homosexualidad, y de cosas así, en plena época de la censura, ¿no? Justamente. Ford no llega a tanto, pero lo que tiene Ford de maravilloso es que, como el buen poeta que es, construye una serie de alegorías ambiguas, donde no está claro exactamente qué es lo que piensa Ford de una cosa o de otra, y entonces deja un espacio interpretativo en el que la realidad se refleja de manera muy potente. Y además, aunque no es explícitamente político o activista, no tiene una agenda beligerante, sí tiene quizá un compás moral muy claro, y entonces casi siempre se le sale pues saca el cobre, pues, de su raigambre católica irlandesa, y entonces tiene muchos temas morales muy fuertes, muy marcados, a partir de los cuales se juzga la realidad de Estados Unidos. Y justamente esta realidad católica o estas alegorías católicas lo que hacen es darle la vuelta a varios temas a varios temas sociales, donde los últimos serán los primeros, donde el perdón es 70 veces 7, y todas estas ilógicas cristianas y bíblicas se cuelan en Ford, y entonces hace que su comentario social sea realmente muy potente. Cuando además tiene temas socialmente explícitos, ¿no? Problemáticos, como por ejemplo el Sergeant Rutledge, que es una película de 1960, sí, que es un western, pues un courtroom drama, donde se juzga a un soldado negro, a un sargento, pues claramente hacer ese tema en 1960 en Estados Unidos, pues era un tema candente, como en 1940 hacer las uvas de la ira y hablar sobre la Gran Depresión, sobre un tema contemporáneo, y tener a John Steinbeck haciendo el guión,
Entonces, pues es un tema muchísimo más potente y más explícito que otras películas que son más poéticas, ¿no? Sí, sí, se metía también, o sea, justamente a él le gustaba también decir, a ver, aquí están las cosas como son, como las veo, como yo las conceptualizo, y además, por cierto, ahorita que mencionabas precisamente el tema de Sergeant Rutledge, esa es una película súper interesante, porque John Ford ahí empieza a recurrir a algo que normalmente no se hacía, la gente no, los directores seguían una estructura de guión clásica de presentación, introducción, desarrollo y conclusión, y Ford aquí se vale de los flashbacks, de recordar a través de las deposiciones de los testigos todos los eventos de la película, lo cual es súper innovador. O sea, John Ford además precisamente era, pues no nada más cuate que tenía sus puntos de vista fuertes y sus opiniones muy marcadas y sus, digamos, su moral, su guía moral establecida en una dirección, sino que además verdaderamente era un innovador del cine. Sí, que eso es lo que hay que decir. Aunque no es D.W. Griffith, ¿no? No es así el pionero absoluto. A lo que iba es que durante todas estas décadas, pues al menos 2 décadas de picar piedra, porque Ford empezó de jalacables, de asistente, llevándole el café a su hermano Francis Ford, que era no Coppola, ¿no? Francis Ford a secas. Que era director, o sea, Francis Ford a su vez trabajó con Georges Méliès, con Thomas Alva Edison, o sea, Francis Ford es de la primerita generación, es de la generación de Griffith, ¿no? O sea, está con los inventores del cine como tal. Y entonces un jovencísimo John Ford está de asistente de su hermano, así, asistente llevándole el café, pero luego asistente de dirección, hasta que de plano lo empieza a suplir y empieza como a aprender el oficio sobre la marcha, que creo que esto es importante, ¿no? Porque todos estos grandes directores de la primera mitad del siglo XX, pues no fueron a escuelas de cine, sino que aprendieron el oficio casi artesanalmente como los maestros del pasado. Sí, en talleres de artista, básicamente. En talleres de artistas, ¿no? Y por eso todavía tenemos hoy directores, yo creo que los más exitosos de ellos, que en las entrevistas les dicen abiertamente, a ver, no vayan a las escuelas de cine. Sí. Vean películas y hagan películas, echando a perder se aprende, ¿no? No, pues como lo dice el propio Tarantino, ¿no? Que dice, es que, ¿dónde aprendió usted a hacer cine? Pues en Blockbuster viendo películas, punto. O sea, y Nolan también, ¿no? Christopher Nolan dice, yo aprendí a hacer cine viendo cine como enajenado todo el día. O Werner Herzog, que además lo dice así, pero con asco, así no gasten, a ver, ¿qué le digo a los jóvenes que quieren estudiar cine? No gasten en una carrera inútil y estúpida. Ese dinero mejor inviértanlo en irse de mochilazo un año a donde ustedes quieran. Van a aprender muchísimo más sobre la vida y por lo tanto van a poder hacer buen cine. Que dice, la técnica es lo de menos, eso se aprende enseguida sobre la marcha y con los años. O sea, ni Martin Scorsese, ni Steven Spielberg, ni Stanley Kubrick llegaron a sus 70 años sabiéndolo todo sobre cine, ¿no? Bueno, y un buen ejemplo de eso es John Ford, que cuando llega a su año triunfal de 1939 ya tiene en su haber casi 80 películas hechas. No largometrajes, hay unos cortos ahí. Hay unos cortos allí que todavía en esta época la medida era no era mediometraje, cortometraje, largometraje, sino más bien películas de 1, 2, 3, 4 o 5 rollos, ¿no? Que todavía tenían que cambiar en los proyectores. Entonces, Ford empieza en las primeras décadas, o sea, su primera película es de 1917, es decir, unos 2 años después de Griffith,
apenas, ¿no? Y ya tiene una muy grande carrera cuando cuando en los años 20 empiezan las películas sonoras. Y entonces tiene que dar el paso ahora a las películas sonoras. Y entonces Ford lo que hace es entrenarse sobre la marcha como un director ante todo visual, porque hace cine mudo y después tiene que adaptarse a la nueva tecnología. E incluso podríamos decir que Ford es un director que realmente nunca se acabó de adaptar o se quiso adaptar al cine sonoro porque el diálogo no le gustaba. Sí. De hecho, es muy parco en su cine con el diálogo. Y si uno se nota incluso en películas tan tardías como El hombre que mató a Liberty Balance, que es de 1962, todavía su composición y su manera de utilizar el blanco y negro, los encuadres que hace, las miradas de los actores, su lenguaje cinematográfico es el del cine mudo, no tiene mucho que ver con el cine contemporáneo. Eso quizá hace que visualmente sea tan transparente y tan eficiente Ford. No mueve mucho la cámara, no tiene mucho diálogo, no juega mucho con la edición. Entonces, sí, no, para él al final es, yo quiero mostrar, o sea, la imagen, o sea, como dices, ¿no? Al final el hecho de que se haya formado como o sea, en el cine mudo al final requiere plenamente del lenguaje corporal, del escenario, o en este caso de los paisajes. Y mira, aquí nos pone Lago Marlago, nos pone excelente conversación, súper interesante, una de mis películas favoritas de Ford, Las uvas de la ira, con la interpretación de Henry Fonda. Bueno, esa es otra, que por eso Ford es también de los primeros directores en apoyarse en sus actores de confianza, porque justamente sabía Ford que para poder transmitir sin palabras y sin muchos efectos una buena historia, necesitabas personajes que se te salieran de la pantalla, que tuvieran una personalidad abrumadora. Y entonces por eso todos los personajes de Ford, no todos, pero la mayoría o sus actores consentidos, pues son la definición de actores peculiarísimos. O sea, no hay personalidad más grande en la pantalla de esta época que John Wayne, ¿no? Y si hay una segunda personalidad gigantesca es Jimmy Stewart. Justamente. ¿No? Pero incluso sus actores secundarios que medio bufonescos, que utiliza una y otra vez, siempre resaltan por tener personalidades fuertes. La propia Maureen O'Hara, ya no trabajó mucho, pero Ford lanzó al estrellato a Bogart y a Spencer Tracy también, correcto, ¿no? Y tuvo un romance imposible, muy fuerte, con pues una personalidad más fuerte todavía que John Wayne y Jim Stewart juntos, que es Katharine Hepburn. Sin duda. Y bien dicho, ahí, más fuerte que ellos dos juntos. Sí, ahí estamos hablando de palabras mayores. Bueno, lástima que no trabajaron mucho Ford y Katharine Hepburn, porque si no, aquello hubiera sido, el universo colapsa así de tanta, como una supernova, un agujero negro de tanta gravedad junta. Bueno, pero estoy divagando. A lo que iba yo es que el lenguaje de Ford es un lenguaje sumamente poético, siempre, alegórico y eminentemente visual. Ford no es de hacer mucha exposición, no es de contarte muchas cosas, no es de plantear problemas filosóficos, no es de hacer una exploración psicológica muy,
explícita. A ver, por supuesto que hace exploración psicológica, sus personajes son grandiosos y sus problemas filosóficos son muy grandes, pero no te lo dice, ¿no? No es Bergman, donde sí lo están comentando en la pantalla. Sí. Que a propósito de Bergman, esa es como una de las pistas de quién es John Ford. Cuando Ingmar Bergman dice que uno de sus influencias principales es John Ford, que no te le esperas de alguien como Ingmar Bergman, ¿no? No, y a ver, no nada más de Ingmar Bergman, o sea, del propio Orson Welles, de Jean-Luc Godard, de Jacques Demy, o sea, de los grandes, de los que son considerados los grandes autores del cine. De los europeos. De las nuevas olas de cine, o sea, de la Nouvelle Vague, por ejemplo, o sea, todos ellos dicen, es que John Ford. Y entonces cuando tienes que decir, caray, ¿cómo? El que hace Vaqueritos y El Desierto, pues, ¿qué es lo que les llama tanto la atención a estos, ¿no? Sí, o sea, cuando Orson Welles dice, a ver, yo me preparé para ser el Ciudadano Kane viendo La Diligencia 40 veces, o cuando Steven Spielberg te dice, yo todos los años veo The Searchers y El hombre que mató a Liberty Valance, la veo una vez al año, siempre antes de empezar a rodar, ¿no? Y cuando Scorsese y Tarantino y todos ellos se desviven hablando de John Ford, y te das cuenta que no es nada más una cosa de su nostalgia de niñez porque vieron todas esas películas cuando eran niños. Dices, caray, algo ha de haber allí, ¿no? Incluso algo ha de haber allí cuando Hollywood y la academia, que no es precisamente el epítome de justicia, ¿no? Eso es. Cuando ves que el único director que ha ganado seis Óscares en la historia es John Ford, incluido 4 a mejor director de película, los otros 2 son de documental, dices, algo ha de ver aquí, ¿no? Igual que Katharine Hepburn, no es normal ganar 4 Óscares a mejor actriz, ¿no? Sí, es una cosa titánica. Sí, Meryl Streep, quítate, por favor, ¿no? O sea, cuando Hollywood hace esa clase de cosas, dices, bueno, incluso aquí ha de ver algo. Y cuando uno le rasca es precisamente que te topas con este personaje excéntrico que posaba como de un tipo rudo, enojón, ignorante, mugroso, sucio del desierto. Sucio del desierto que no, o del tabaco de pipa, que él mismo decía, yo no soy un director, yo soy un obrero que hace pictures, todavía le decía, no movies, no films, pictures, ¿no? Soy como un policía de tránsito que coordino un equipo allí, ¿no? Y las entrevistas de Ford son fársicas porque nunca responde nada, siempre está de malas. Oiga, esta escena con el horizonte aquí maravilloso, ¿cómo lo filmó usted tal? Con una cámara. Sí. Entonces, esta pose de un tipo inculto que hace películas casi porque no le queda de otra, resulta que debajo de eso hay un poeta sumamente sensible, un técnico del cine con un instinto natural para la imagen, que exuda lenguaje cinematográfico, ¿no? Y un tipo sumamente culto, además, porque es uno de los directores, yo creo que más sabía sobre pintura. No lo presumía y no parece que te ibas a encontrar a John Ford en el Museo del Prado, sí, ¿no? Viendo Velázquez, pero claramente que conocía la tradición pictórica occidental y muy especialmente la tradición pictórica estadounidense.
Sí. Si uno ve los cuadros de Frederick Remington, que es un pintor estadounidense del siglo XIX, es el pintor del viejo oeste, a ver, no hay manera de no ver, que es la estética, de John Ford, ¿no? Uh-huh. Como no hay manera de entender a John Ford sin Thoreau, sin Emerson, sin Cooper, sin Whitman, sin la tradición literaria estadounidense. No es coincidencia que Steinbeck haya acabado trabajando con él, ¿no? No, y además, o sea, a ver, Ford también, o sea, además de ser tan, digamos, estudioso de la propia literatura y del propio entorno artístico americano, o sea, Jean Renoir cuenta que decía, es que yo me impresioné porque decía, como este cuate, pues precisamente, ¿no? Sucio del desierto, todo arenoso, llegó y me empezó a hablar en francés de la obra de mi papá, ¿no? Y casi sabiendo más cosas de mi papá que yo mismo. Y dice Jean Renoir, es que yo estaba impactado de esto, ¿no? Y nos pone aquí otra vez Lago Marlago, nos pone, me encanta James Stewart, especialmente en It's a Wonderful Life, pero ese es de Frank Capra, otro titán del cine americano, y también amigo de Ford. Que aquí hay que hacer la recomendación, antes de que se me adelante Pablo. Tienen que ver forzosamente el documental original de Netflix, Five Came Back. Es un señorón documental sobre los 5 grandes cineastas de Hollywood que fueron a filmar la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, Frank Capra, George Evans, William Wyler, John Huston y John Ford. 5 grandes directores que pusieron su carrera entre paréntesis, se fueron a servir a su país, pero además hicieron grandes películas documentales, todos ellos, y además la experiencia de la guerra los cambió profundamente. En el caso de Ford, pues le dejó heridas físicas, porque lo hirieron en la batalla de Midway, que él filmó la batalla de Midway. Que no es poca cosa en la historia de la guerra. Así, cámara en mano, él filmó la batalla de Midway y estaba sangrando y seguía grabando, ¿no? Pero además las cicatrices que le dejó en el espíritu se notan en el cine posterior a la guerra, que en efecto sus metáforas se vuelven más incisivas, su tono cambia a uno más pesimista, la relevancia de la historia con H mayúscula, pesa más, o sea, le interesa cada vez a Ford decir, bueno, es que, por ejemplo, los indígenas, los indios, Americans. Me choca esa expresión, pero sí, los nativos americanos, ¿no? No son accesorios del paisaje, sino que son pueblos con una experiencia histórica propia sobre la que no hemos reflexionado. Y por eso hace El otoño de los Cheyennes, que es su último western, y que a mí me parece uno de los mejores, precisamente porque es de los más tristes, ¿no? Donde denuncia el destino trágico del pueblo Cheyenne. Y por supuesto los lazos que hizo con los veteranos, ¿no? Creo que fue My Darling Clementine, o Clementine, que le pagaron un dineral de salario, y ese salario lo donó a una asociación, a un centro que hizo para los veteranos fílmicos, o de la unidad fílmica de la guerra, de la Marina, ¿no? Entonces es algo que se le quedó muy en el alma, y que este documental retrata maravillosamente bien, ¿no? Lo mismo que William Wyler, que casi se queda sordo por su experiencia, que
George Stevens, que George Stevens, que le tocó ver mucho más combate y liberar los campos de concentración, se le queda como una herida muy, muy profunda, que acabará en el diario de Ana Frank al final de su carrera. Y bueno, te dejan marcado, ¿no? O sea, esas imágenes hoy te dejan marcado, pues a ellos que, o sea, la cinta es impresionante en sí misma, ¿no? El video. Pero estar ahí, filmar. Sí, claro. La cinta al final es en blanco y negro y no tiene olores, ¿no? Que es una cosa eh, eh, notable. Pero bueno, aquí me mencionan en uno de los comentarios que en efecto Ford fue el responsable, en pocas palabras, de filmar la invasión del día D en Normandía. O sea, si no es que la empresa militar más ambiciosa de la historia de la humanidad, pues le tocó ser filmada por John Ford, que tenía a su cargo pues 250, 350 por ahí técnicos, camarógrafos, microfonistas, editores y demás que desembarcaron o desde aviones o desde barcos, pero filmaron el día D bajo la dirección de John Ford. Entonces, eso nos habla otra vez de su competencia técnica y de su talento como director, ahora sí en el sentido de oficial de tránsito, se tiene que coordinar un equipo, cosa que había empezado en 1924 con una gran película que se llama The Iron Horse, que es la película más ambiciosa y más cara que se había hecho hasta ese momento, que es la historia del ferrocarril transcontinental. O sea, una de las grandes épicas de Estados Unidos, y que pues fueron 5,000 extras y 300 búfalos y 2 locomotoras y 200 indios y 1,000 caballos y no sé qué tanta cosa. Sí, un esfuerzo titánico. Un pequeño ejército. A ver, eso hoy en día, filmar algo de ese tamaño hoy en día es increíblemente difícil. Filmarlo en los años 20, cuando tienes equipos rudimentarios y el cine no tiene ni 30 años de haber nacido, tienes que resolver muchos problemas técnicos sobre la marcha. O sea, todavía no había estos Óscares técnicos que dan de fulanito porque inventó la grúa no sé qué de la cámara o el micrófono submarino. No, o sea, y además hoy en día pues tienes muchísima más posibilidad con la edición, tienes mayores ventajas porque puedes incluso utilizar pantallas verdes y contratar a 500 y multiplicarlos por 10. O sea, dentro de todo, no que sea fácil, pero tienes mayores herramientas que te pueden facilitar la vida. De hecho, hasta es más caro, paradójicamente. Sí. Pero pon ahí a 5,000 personas en el desierto, dirígelos ni siquiera con un altavoz, o sea, casi con un cono de papel para amplificar la voz. Sí, exactamente. Bueno, pues así forjó su oficio John Ford. Entonces, luego fue a la guerra y cuando regresó de la guerra, entonces hizo una obra maestra tras otra, donde además tiene una cualidad muy extraña para mi gusto y que solo hallo en Clint Eastwood. Que además Clint Eastwood alguna vez leí un librito sobre una biografía de Clint Eastwood que decía, el subtítulo era Clint Eastwood, el último cineasta clásico, donde la premisa era Clint Eastwood en realidad es como de la generación de Huston y de Ford, ¿no? Sí, a ver, y él también se inspiró, o sea, Sergio Leone toma a John Ford como referencia e inspiración, y Clint Eastwood, obviamente al estar con tanta influencia de Sergio Leone,
también tiene, o sea, incluso en los tópicos, al final para Clint Eastwood, John Ford es su referente, ¿no? Al final nos pone Principesa Jackson, hola, pasando a saludar, muchas gracias por pasarte por aquí y por estar comentando. No, pero o sea, más allá de la influencia que todos los cineastas tienen que Ford tiene sobre ellos, Clint Eastwood, a diferencia de sus contemporáneos, no es particularmente audaz visualmente. Uh-huh. No es un cineasta experimental. Justamente su estilo se parece más al Hollywood de los 40s y 50s, para mi gusto, que el de los 70s, 80s. O sea, tiene más en común con Huston y con Ford que con Scorsese o Cassavetes o Malick o Coppola, ¿no? Sí. Precisamente porque es este tipo de director que deja que la historia fluya, donde la edición no es protagónica, donde la fotografía no es demasiado protagónica, donde la música no te roba la atención, ¿no? Donde casi no te das cuenta que hay un director detrás, ¿no? Uh-huh. Sí, todo acompaña meramente a la trama, pero no exactamente, se sobrepone a... Que el director se pone entre paréntesis y se pone detrás de la historia, ¿no? No como en el cine de arte, donde el director está allí todo el tiempo insistiendo, ¿no? Uh-huh. En sus... que te das cuenta cuando te están... como la Nouvelle Vague, ¿no? Que te salta luego los movimientos de cámara o la edición, ¿no? En eso se parece Clint Eastwood, pero sobre todo se parece en una cualidad muy extraña de Ford, que es que Clint Eastwood, al igual que Ford, tiene fama de ser cascarrabias, mal encarado, conservador de derechas, reaccionario, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, todas las películas de Clint Eastwood parece que son que plantea un tema político de derecha y le da un giro extraño que hace que la película haga cortocircuito. Por ejemplo, Million Dollar Baby. Uh-huh. Vamos a hacer una película así sobre white trash y sobre Vox, ¿no? Sí. O sea, sobre las clases bajas blancas de Estados Unidos. Para los votantes de Trump, ¿no? Básicamente. Sí, pero pero la hacemos al final una película sobre la eutanasia. Uh-huh. O Gran Torino, vamos a hacerla sobre el hombre blanco racista, también que vota a Trump, pero vamos a hacerlas una apología sobre la inmigración, ¿no? Uh-huh. Sí. Vamos a hacer una biopic sobre el personaje más fascista de la historia de Estados Unidos, que es J. Edgar Hoover, y vamos a hacerle una película, un romance homoerótico. Sí, yo de verdad, cada vez que veo precisamente J. Edgar, digo, bueno, el Hoover se debe de revolcar en su tumba, pero mucha gente, precisamente como dices, ¿no? O sea, el imaginario colectivo dice, Eastwood es conservador, de derecha, macho patriarcal, ¿no? Uh-huh. Y ves o sea, analizas las películas y pasa lo mismo precisamente con John Ford, y de repente dices, oye, pues, pero ¿por qué tiene Mystic River, por qué tiene esa crítica tan fuerte a la Iglesia Católica y a la pederastía? ¿O por qué, no, Gran Torino? O sea, incluso Dirty Harry, ¿no? O sea, que aunque hay más, o sea, como actuación, los tópicos y los guiones es más de crítica al sistema policial, a los abusos sistémicos. Dices, caray. Ajá, sí, parece que le escribieron en 2020 con sí. George Floyd, ¿no? Uh-huh. No, o sea, el colmo ya es su película doble de Sons of the Flags of Our Fathers y Las Arenas de Iwo Jima, ¿no? Que vamos a ver una película sobre Iwo Jima, sobre los que izaron la bandera de la foto más famosa y patriotera de la historia, ¿no?
y vamos a hablar cómo les fue de la tiznada a esos pobres héroes, y al mismo tiempo vamos a hacer una película desde el punto de vista japonés, ¿no? Entonces, se podrá decir lo que sea sobre Clint Eastwood, excepto que no en todas sus películas, o sea, porque además cada una, su película sobre la paternidad, por ejemplo, que es ¿cómo se llama? A Beautiful World, creo que se llama, con Kevin Costner, es sobre un asesino que se fuga y secuestra a un niño. Sí. En fin, no estoy hablando de Clint Eastwood, lo que quería decir es que ese, no solo en su lenguaje, sino en la manera de utilizar las analogías, Clint Eastwood es una nueva versión de John Ford, porque John Ford aparentemente está haciendo una película simple, llena de estereotipos y ciertos tópicos, y tiene la capacidad infalible de siempre torcer el estereotipo, jugar con nuestras expectativas y entonces darnos en la cabezota con una metáfora poderosa que hacer cortocircuito, ¿no? En la Diligencia, donde la prostituta y el presidiario son los buenos. En El hombre que mató a Liberty Balance, donde el matón violento es el héroe, pero es el olvidado, y el abogado virtuoso político es el que supuestamente es el héroe. A la mera hora no solo no es el héroe, sino que toda su carrera está basada en una mentira. Sí, dices, o The Searchers es ya el colmo, porque aunque no tiene los niveles de violencia que el western posterior, ¿no? A partir de Sam Peckinpah y Sergio Leone en los 70s, sí deja el subtexto muy claro que Ethan Edwards, el personaje de John Ford, es un tipo increíblemente violento, increíblemente racista, o sea, que es un confederado convencido de la causa confederada, que odia profundamente a los indios, y que casi la chica que iba a rescatar, cuando se da cuenta que ya es más india que blanca, entonces está a punto de matarla, y es un personaje verdaderamente despreciable, ¿no? Pero es el héroe, ¿no? Entonces, sí. No, justo Ford, para ser el amo del western, rompe con este estereotipo del mal western, que es donde hay vaqueros buenos y vaqueros malos, unos con sombrero blanco, otros con sombrero negro, y donde el bien y el mal están perfectamente claros. Bueno, prácticamente en ninguna película de Ford vemos esa distinción clara, siempre es ambigua, ¿no? Sí, porque la realidad es ambigua y porque Ford también creía en los valores morales absolutos quizás, y en ese sentido en la buena lucha, en The Good Fight, por ejemplo, pero también decía, a ver, es que América no es así, yo te quiero mostrar América como es, como se entiende América, ¿no? Sí, por ejemplo, está un buen ejemplo de esto que estaba diciendo sobre Clint Eastwood es una de mis favoritas de Ford, otro western que se llama Three Godfathers, Tres Padrinos, que no te esperas para nada, porque para empezar son tres ladrones, roban un banco y escapan, y entonces el villano es el sheriff, que está buscando a los tres ladrones, que son nuestros héroes. Y te das cuenta que en efecto son ladrones, son unos pillos. Y entonces parece que es un western común y corriente de ladrones y el sheriff que los persigue. Pero Ford, siendo John Ford, hace que a la mitad de la película, o sea, ni siquiera los 20 minutos, pasan como, creo que 50 minutos por allí, que se encuentren a un bebé en medio del desierto, se muere su mamá y le prometen cuidar al bebé.
Y entonces ya no solo están huyendo del sheriff, se están muriendo de sed en el desierto, sino que están cuidando un bebé. Y entonces la historia se vuelve los tres padrinos, los tres niñeros, ¿no? Sí, sí, sí. Es de una ternura infinita y de un heroísmo que no te esperas para nada en el western, ¿no? No, y que no te esperarías precisamente, o sea, el principio de la película te los pinta como, a ver, estos son criminales, son outlaws, son forajidos, y acaban, o sea, de repente dices, caray, ahora estos que eran, como dices, ¿no? Los antagonistas tienen una nueva misión, hacer a la heroicidad y cambia totalmente el giro, que por cierto en esa película, interesante ahí que participa Pedro Armendáriz, por ejemplo. Es uno de los tres padrinos. Uno de los personajes centrales. Nuestro gran Pedro Armendáriz, sí. O por ejemplo, esta una también que me encanta, y que es, y esto sirve para introducir otro tema que a mí me llama mucho la atención en Ford, es el tema de la mujer en John Ford, que parece ser de una cosa, pero otra vez no es tan así, que es la última película dramática de Ford, que son Seven Women, que en realidad son como 9 las protagonistas, pero bueno, son 7 mujeres, 7 misioneras en la Guerra Civil China, donde salen todos los tropos y todos los estereotipos femeninos con los que había trabajado Ford a lo largo de su carrera, los pone todos en la misma película, ¿no? Para empezar, no esperaríamos que un director de un género tan abrumadoramente masculino como el western, un tipo como Ford, que era pues, irlandés, macho, alfa, tóxico, que hacía películas de guerra y de boxeadores y de vaqueros, de machos alfa tóxicos, que su última película sea precisamente no solo centrada en mujeres, sino dominada por puras actrices y por puros problemas netamente femeninos. Uh-huh. Y que sea pues una película que pone a chocar a las mujeres y a todos esos tropos entre sí, ¿no? Es una grandísima metáfora, es una gran película, increíblemente triste y trágica y heroica al mismo tiempo, pero que le da la vuelta a lo que podríamos pensar de las mujeres de Ford. Y aquí, si hay alguna cinéfila que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que tenga alguna opinión al respecto, siempre me gusta discutirlo. Digo, al final mi perspectiva es la de un varón, pero para mí aparentemente las mujeres en John Ford siempre son mujeres tradicionales, en tanto que son amas de casa, en tanto que son madres, son esposas, y dominan siempre la esfera doméstica. No son mujeres como en los westerns de Howard Hawks, el otro gran director de westerns, que sí se manchan de polvo y se arremangan la blusa y agarran pistolas y le entran a los balazos, ¿no? Ese es Howard Hawks, ¿no? Donde también son, por cierto, más sexosas las mujeres. En Ford no son abiertamente sexuales, son personajes domésticos, a los que en efecto salvan los varones y a las que regresan los varones. Pero, y pero creo que es importante porque es muy sutil, toda la ambigüedad y los grises que tienen los varones de Ford, especialmente en el western, las mujeres no. Las mujeres son siempre el centro moral
la historia sobre el que gira, sobre el que orbitan todos los demás personajes. Todos los demás personajes solamente tienen sentido, los varones solamente tienen sentido si tienen una mujer a la que rescatar, una mujer a la que cortejar o una familia a la que regresar. Porque sin eso son como Liberty Balance, son unos sociópatas violentos, nihilistas, de primer nivel, ¿no? Lo único que los ancla a la bondad moral es precisamente la familia, y son estas mujeres que dominan en el sentido de poder duro el ámbito doméstico, porque son mujeres muy fuertes, ¿no? Dominan el espacio doméstico, pero además son las que dicen, y tú no me vas a hablar así, y tú vienes y te bañas y te sientas a comer y te callas, y dejas las pistolas afuera y ya tranquilito. Ajá, y eso que estás diciendo es una tontería y lo que tienes que hacer es esto, ¿no? El mejor ejemplo es la mejor mancuerna de John Ford, que es John Wayne y Maureen O'Hara, ¿no? Las varias historias que tienen ellos de amor. The Wings of Eagles, que es una peliculona, sobre un aviador estadounidense muy famoso, que en realidad las aventuras de aviación ni pintan en la película, lo importante es el matrimonio. Sí. Y The Quiet Man, que es un boxeador, pero lo importante es, es una carta de amor a Irlanda, además es preciosa toda esa película, pero lo importante es la historia de amor. O en Río Grande, allí se ve claramente como el oficial de caballería, el macho dominante, apenas se topa con la pelirroja y disminuye completamente en pantalla. Y eso se nota muy fuerte en Seven Women. Todas estas mujeres de Ford resulta que les quitas a estos hombres buenos para nada, salvo para agarrarse a balazos, y las dejas a ellas solas en una situación de peligro y te sale este peliculón. Sí. Justamente. Me gustaría realmente alguna vez debatirlo con mujeres o con las feministas de pañuelo verde, así duros, para que ver si realmente estoy romantizando mucho a Ford o qué, pero se me hace una visión sumamente interesante y que no es además del todo nueva, porque hay una película de Ford en los sí, es muda, es Four Sons, creo, que es de 1920 o 30 bueno, no sé, ahorita no la encuentro en mi listita, pero es una película sobre los caídos de la Primera Guerra Mundial, donde el personaje principal es una madre, y allí es una madre un poco bastante más gris moralmente, es mucho más problemática, ¿no? Entonces, ese es otro tema, el de las mujeres en Ford, parecen ser muy tradicionales, pero no lo son. Luego también están estos guiños que tiene Ford todo el tiempo, como buen humanista católico, desde The Iron Horse. Nunca Ford deja de mostrar que en la construcción del mito estadounidense, nunca deja de hablar de inmigrantes, de los nativos y de las minorías en general, ¿no? En The Iron Horse, en todos los obreros que tienen la vía, aparecen irlandeses, aparecen chinos, aparecen mexicanos. En El hombre que mató a Liberty Balance se ve lo mexicano todo el tiempo. A ver, Ford
tiene una película, además este es importante, tiene una película mexicana, es de 1947, que se llama El Fugitivo, que está basado en El Poder y la Gloria de Graham Greene, con Pedro Armendáriz, Dolores del Río, fotografía de Gabriel Figueroa, filmada en México. Justamente. O sea, Ford tenía un gran amor por lo mexicano, conocía lo mexicano, como en general los artistas gringos de esa época. No al nivel de John Huston, hay que decirlo. John Huston, exactamente, justo ahí iba, que John Huston hasta un periodo, hasta un drama de época de Juárez, precisamente, ¿no? O sea, la película se llama Juárez y la escribe John Huston, exaltando y El Tesoro de Sierra Madre, La Noche de la Iguana, bajo el volcán, todo lo filmó aquí. Sí, John Huston iba y se empedaba con el Indio Fernández y con Gabriel Figueroa y se agarraba a golpes en los tugurios del centro. Sí. John Huston vivía en México, ¿no? Sí. En una isla allí frente en Jalisco, no sé exactamente dónde, ¿no? Bueno, pero John Ford también era de estos. Entonces, esta relación con Pedro Armendáriz, con Gabriel Figueroa, por ejemplo, el tema de las minorías, los negros en sus películas, está el Sergeant Rutledge, ¿no? Como el mejor ejemplo, pero incluso en otras películas en papeles secundarios, allí están todo el tiempo, no están olvidados, y también siempre tienen un peso grande que aportar, como los indios. O sea, de sus primeros westerns donde aparecen como los villanos, ni siquiera los villanos, sino como parte del paisaje hostil, hasta volverse los protagonistas en El Otoño de los Cheyennes. Sí. Y la primera secuencia del Otoño de los Cheyennes, incluso hoy, es absolutamente devastadora, porque abre con estos close-ups como de cine mudo, como de Eisenstein, a los rostros de indígenas navajos con los que le gustaba trabajar en Monument Valley, y la música, y el suelo rojo, ¿no? Y cómo van marchando muy dignos, muy orgullosos a ver a los senadores y congresistas para firmar un tratado. Y cómo en el campamento de la caballería, donde está allí muy flamante y muy bonita, en el paisaje, la bandera de Estados Unidos, cómo los dejan plantados bajo el sol, ¿no? Y no se oye nada, y el polvo, hasta que el jefe indio, que es un anciano, se desmaya insolado, y entonces se van enojados los indios. Así abre la película, ¿no? Dejando claro así, el gobierno estadounidense no tiene palabra, y a esta gente la lleva siglos maltratando, ¿no? Ahí está su cineasta conservador, ¿no? Justamente. Sí, a ver, es que John Ford, a ver, lo que dices, las minorías en John Ford, si bien no siempre, o sea, y son más bien contados los casos en que la minoría toma el rol protagónico en su cine. Salvo que sean irlandeses. Sí, exactamente, pero ahí ya es exactamente, ¿no? Pero, o sea, es al final, en ese sentido, y usando términos actuales, John Ford era un tipo que daba visibilidad en general a todas estas minorías que eran, pues normalmente despreciadas por el común denominador del estadounidense, por la mayoría de la gente. Decían, y lo mismo le pasaba, por ejemplo, a Frank Capra, ¿no? Decían, es que ¿por qué Frank Capra? Y le decían The Wop, ¿no? El hombre espagueti. O sea, y John Ford también era, bueno, es que es el irlandés, entonces como es irlandés, es borracho, conservador y hipercatólico, ¿no? Entonces, y él de todas maneras decía, yo voy a visibilizar a todos estos grupos de minoría. A todas las anteriores. Sí, pero justamente
quizá eso explica muy bien el sentido del humor de Ford y cómo puede manipular las expectativas y los tropos. Porque sabe trabajar con los estereotipos, sabe mostrarte los estereotipos de tal manera que hagas tu clic. Ah, sí, ya sé. Este es el borracho del pueblo. Este es el irlandés. Este es el ex esclavo negro. Este es el no sé qué. Este es el ladrón. Este es el sheriff. Ah, muy bien. Entonces, ya que te los mostró sin decirte nada, entonces ahora viene la traición fordesca y entonces te da la vuelta y te echa en cara tus propias, tus propios prejuicios Sí. para salirse con la suya, ¿no? Y eso creo que es algo así como lo que hacen en The Wings of Eagles. Ahora que estaba acordándome de la película, que ves el personaje el piloto de John Wayne, que él tiene un accidente y que se queda deprimido buena parte a la mitad de la historia se queda paralítico y se quiere suicidar y entonces todas tus expectativas del superhéroe de John Wayne se te caen a pedazos, como todas las expectativas de Maureen O'Hara, toda hermosa, inocente y así, a la mitad de la película se vuelve alcohólica. Sí. Entonces, ¿qué dice allí? Nos pone Revista Madrista Real: The Quiet Man con John Wayne es una obra de arte. En efecto, yo creo que de las visualmente más bellas películas de John Wayne, de John Ford. Repito, una carta de amor a Irlanda, una película de amor y una farsa irlandesa. Sí. Totalmente. Es como me gusta decir, es humor de borracho irlandés. O sea, tiene ratos John Ford de humor de pastelazo. Sí, pero a ver, eso también es John Ford. Y a ver, ahorita precisamente que volvemos a caer en John Wayne, porque es difícil entender a John Ford sin John Wayne. A ver, a pesar de ser quizá el actor con el que más trabajó y del actor más... a ver, John Wayne también es uno de los grandes íconos del cine estadounidense de estas épocas. John Ford trataba a John Wayne con los pies, o sea, lo súper maltrataba. De hecho, pues hasta cierto punto es muy mal agradecido con John Wayne, a pesar de que él es quien da su elogio en su funeral. Cuando regresan de la guerra, y volviendo a tocar el tema de la guerra, que a mí me parece que es una cosa muy interesante, John Wayne no va a la guerra, a pesar de ser el estereotipo del macho poderoso, del verdadero estadounidense. John Wayne no va a la guerra, y John Ford sí va, y en esa película, en They Were Expendable, que es precisamente las que hace regresando a la guerra, a todo el mundo le pone su rango militar. Él mismo sale como capitán de la Marina estadounidense, y a John Wayne no le pone título porque John Wayne no fue, y John Wayne se lo tomó como algo muy personal, ¿no? O sea, para él fue un golpe, fue una cachetada de guante blanco durísimo. Bueno, y algo más explícito, que en una escena, creo que cuando salvan al general MacArthur en la película, se ve la silueta de MacArthur nada más, y saludan a MacArthur. Ford, nomás por fastidiar, porque podía ser increíblemente mezquino y cruel. Dice, corte, y se voltea con John Wayne y le dice, saluda como si fueras hombre de verdad, ¿no? Una cosa así. Y John Wayne se fue del set y se puso a llorar, porque le pegó en su herida de que el héroe... O sea, a ver, John Wayne ganó la Guerra del Pacífico y conquistó el oeste él solito, ¿no? Al menos en pantalla. Y sin embargo, es de los pocos
las grandes estrellas de ese momento que no se puso uniforme, pero ni medio día ni siquiera para posar. Ya no digamos ver combate como Clark Gable, ¿no? Digo, también Ford tenía ya 4 hijos, ya estaba bastante, tenía problemas en la espalda y nada tonto, John Wayne justo se hizo famoso cuando todos los actores se fueron a la guerra y él se quedó así como... Sí, sí. El que se fue a la villa perdió su silla, también hay que entender a John Wayne, pero siempre le pesó esa herida, como bien dices, y John Ford le echaba sal. Sí, constantemente. Pero como decía Darryl F. Zanuck, el gran productor de la 20th Century Fox, quizá el único productor que Ford realmente respetaba. Sí. Darryl F. Zanuck dice, bueno, alguna vez nos agarramos a golpes, fue Ford y yo, por diferencias creativas. Dije, entonces comprendí que sí me quería. Bueno, a ver, John Huston lo decía muchas veces, ¿no? Todos ellos tenían esta idea de la virilidad, de la masculinidad, y John Huston, por ejemplo, decía una y otra vez, la mejor manera de hacerte amigo de otro hombre es agarrarte a golpes primero, ¿no? O sea, como este concepto de macho apex dominador, o sea... Sí, bueno, y agarrarte a golpes y después emborracharte. Sí. Inmediatamente. Sí, acto seguido. Bueno, yo sabía que era frase de Hemingway. Sí. O no sé si era frase de Hemingway, pero Hemingway la aplicaba todo el tiempo. Sí, ¿no? Sí, también. Pues es que, a ver, todos ellos son este estereotipo, o sea, probablemente John Huston sea el Hemingway del cine. Totalmente. En cuanto a carácter y a personalidad. Ajá. Y al final John Ford también pasaba por ahí y era un tipo, a ver, Ford se bebió medio, John Ford se bebía medio pueblo, o sea, ese cuate traía su petaca de whisky. Salvo cuando estaba en locación filmando. Sí, bueno. Ahí por lo menos se ha comprometido con su trabajo, pero el resto del tiempo estaba refugiado en el alcohol, también en parte por los horrores de la guerra. Y ahorita que mencionabas el tema de los productores, creo que hay un tema muy interesante, John Ford, porque hoy en día la labor del productor está entendida de manera distinta y la conceptualizamos diferente en el cine moderno o actual, pero en aquellas épocas el productor era quien tenía la última palabra y los productores eran realmente los que... los autores. Los autores, exactamente. Por eso era tan importante. Al final, el último nombre en el título introductorio era el del productor. Y siempre decían, produced by, ¿no? Ajá. Y Ford, como odiaba todo ese tipo de burocracia hollywoodense y de jerarquías hollywoodenses, Ford decía, tengo que filmar una película de 2 horas, aquí te entrego 2 horas y 1 minuto de cinta, ¿no? Ajá, entonces, que no le cortes nada, ¿no? Para que no me puedas mover mi película de ninguna manera. Pone Revista Madrista Real, pues sí, como ponían el dinero, pues tenían todo el control, ¿no? Pero no ponían el dinero nada más. Ese es justamente, no eran productores ejecutivos, eran productores de que... Creativos. Productores creativos, porque decían, a ver, ese libro me gusta, compra los derechos, tú, John Steinbeck, me vas a hacer el guión, te voy a pagar tanto, aquí tengo todos mis actrices, y si no, búscame una allí en Inglaterra, y este director, y si no, lo corro, y al final, esos colores me gustan, la vamos a hacer en Technicolor, Max Steiner, ven, necesito que me hagas la música, tal y tal, y el que, pues era un supradirector en realidad. Por eso el ejemplo más acabado de eso es Lo que el viento se llevó. Sí. Que allí, dirigida por Victor Fleming. Sí, Victor Fleming una parte y otra parte ya no me acuerdo quién fue el otro, pero da igual, porque es David O. Selznick, el creador realmente de lo que el viento se llevó. O sea, él eligió a Vivian Leigh, él la coacheó, él vio el color, él supervisó la adaptación de la novela, él persiguió a Margaret Mitchell para que le soltara los derechos de la novela, él hizo cortes, él dijo, pongan todas los subtextos
políticamente peligrosos que tiene la película, y que los progres despistados de hoy en día que quieren censurar o cancelar lo que el bien se llevó, no tienen ni maldita idea. Todo eso lo puso Selznick. Sí, al final, precisamente es que el tema de Selznick, o sea, y es por lo que Ford también tenía tantos problemas, ¿no? O sea, él decía, es que no puede, o sea, en ese sentido Ford era más director-autor, o sea, y estaba más cercano ideológicamente, por ejemplo, a los directores franceses de control, quiero el control absoluto, y decía, es que odio las estructuras de Hollywood donde llega alguien y pisotea mi trabajo. Bueno, y otra cosa es que no respetaba realmente los guiones. Él mismo reescribía las cosas en la noche o arrancaba páginas del guión con singular alegría, ¿no? Sí, decía, voy a hacer lo que quiera. Pero sí vale la pena decir como esta figura del viejo productor, de Louis B. Mayer y de Selznick y de Zanuck, todos estos grandes artistas, no nada más empresarios, hay que decirlo. Pues diría que ya no existe, pero no es cierto, porque hay un señor llamado Steven Spielberg que probablemente sea el único que hoy en día hace de productor en ese de ese estilo. Sí. Que sí mete mano en todo el proceso y se nota, ¿no? Si alguien ha visto Band of Brothers o The Pacific, uno se da cuenta que cada episodio lo dirigió un tipo diferente y lo escribió gente diferente, pero la factura final hay una S así gigantesca de firma invisible, ¿no? Sí, se nota perfectamente a Steven Spielberg. Que por cierto, a ver, dentro de todo, Steven Spielberg conoció a John Ford. Ah, claro, esa anécdota es muy buena. A los 15 años conoció a su héroe, que le fue justamente con un director de televisión. Estaba allí a los 15 años de metiche Steven Spielberg por alguna razón en estudios de televisión, pidiendo consejos para su carrera. Le dijeron, no, pero a ver, yo no te puedo decir nada, muchacho, yo hago televisión, pero mira, en la oficina de aquí al lado, te pueden atender. Y se asoma Spielberg y ve así, J. Ford, ¿no? Y Steven Spielberg, pues casi se hacen los calzones. Entra allí con la secretaria. La secretaria se pone a platicar con la secretaria, espera, John Ford había ido a comer, entonces llega con 40 minutos de retraso, y llega vestido como para safari, con el parche, con la pipa, con una chamarra toda llena de tabaco y de comida y toda mugrosa, y le dice, ok, probablemente oliendo alcohol. Obviamente lindo. Y otra cosa que dice Spielberg, que llega todo besuqueado con bilé. Con labial. Con labial. Dice, no que viniera de un prostíbulo, sino así como muy bien puestos los besos, como que lo agarraron entre varias mujeres para molestarlo, ¿no? Para llenar así en la frente, en la oreja, por todos lados. Y entonces llega, se limpia y le dice, a ver, le voy a dar un minuto al chamaco Y entonces entra el chamaco y le dice, a ver, ¿y qué quieres hacer? Pues ser director. Muy bien, ¿qué tanto sabes de pintura? ¿Cómo? ¿Pinturas? Sí, a ver, dime, ¿qué ves allí? Y tenía unas pinturas en su oficina, probablemente de Remington, y decía, a ver, ¿qué notas allí? No, pues una vaca y una carreta y no sé qué. Y casi le avienta el pañuelo o alguna cosa y le dice, ¡no, idiota! El horizonte, ¿dónde está? No, pues aquí arriba. Muy bien, a ver la otra.
¿Dónde está el horizonte? Bueno, aquí abajo. Muy bien. Pues entonces, no vuelvas a molestarme hasta que no sepas la diferencia entre poner el horizonte arriba o abajo de tu cuadro y no en medio. Entonces ese día podrás saber, eh, pues, te podrás dedicar a hacer películas porque entonces habrás Abajo y entendido, sí, sí. ¿no? Y pues nada mal le ha funcionado, porque si hay un director eh, vivo con un instinto visual sin parangón, es precisamente Steven Spielberg, ¿no? Lo que uno piense Sí, la verdad es de sus impresionante. historias y de todo lo demás, pero visualmente no hay nadie mejor contando historias así, cándidas y transparentes y efectivas como Spielberg. Y ese lenguaje, en efecto, se lo aprendió a los grandes maestros del pasado. Y como alguna vez dijo Orson Welles, sí, cuando quiero decir los grandes maestros del pasado me refiero a John Ford, John Ford, John Ford. Sí, a ver, es que así sin que parezca tanto ni nada, John Ford tiene influencia directa en todos los grandes directores de cine de los 60s, los 70s, los 80s. O sea, John Ford es un referente al que le guste y al que no le guste. John Ford es visualmente es una referencia, su cine sigue siendo importante, además, o sea, por ejemplo, en Stagecoach dijo, bueno, vamos a empezar a hacer, por ejemplo, las acciones o secuencias de acción que sean peligrosas verdaderamente, ¿no? Esa escena que uno de los personajes pasa por debajo de los caballos y el carruaje, bueno, el doble más famoso de la historia, que es Yakima Canut, creo. En efecto, eso hoy las regulaciones seguramente ya no te dejan hacer toda esa clase de cosas. No, pero pues él agarró y dijo, quiero que esto se vea y salga y pues Dios te bendiga, ¿no? God bless you y pues nos vemos del otro lado. Y tiene, ahora que estamos hablando de su lenguaje visual, también no hay prácticamente en todo el cine clásico, quizá hasta David Lean, ¿no? Un paisajista tan grande como Ford. Y como paisajista me refiero no nada más a alguien que retrata muy bien el sol y el horizonte y así, ¿no? Una composición de cuadros, sino paisajista en el sentido de que el ambiente es un personaje de la historia, ¿no? El suelo rojo de Monument Valley es o las figuras de Monument Valley, que por eso pensamos en un western y inmediatamente ese es el paisaje que vemos, ¿no? Aunque obviamente eso es falso, porque nunca hubo un pueblo, nunca hubo nada en Monument Valley porque está en medio de la nada. Sí, por eso era el lugar ideal para filmar. Por eso era el lugar ideal, además que es fotogénico como el sol, pero entonces ese suelo rojo y esas figuras y los cielos y los cactus, Ford los mete a la película como prácticamente nadie, incluso cuando es blanco y negro. Y cuando tiene Technicolor, entonces lo utiliza bien, como en Drums Along the Mohawk, que es también de 1939, 38, que es la primera película a color de Ford. Allí utiliza los cielos azules, de un azul rey así exuberante, de una manera genial, como en The Quiet Man, los verdes irlandeses. Sí. Es un gran colorista y un gran paisajista, pero al mismo tiempo influenciado por Murnau, que llega a Hollywood en el 35, Ford se vuelve un expresionista alemán en Hollywood en su blanco y negro,
en interiores, en La Diligencia, en El hombre que mató a Gilbert Valance, en Fort Apache, su blanco y negro, sobre todo cuando lo fotografía Greg Toland, que es el gran fotógrafo de la época. Pues, trabajó con Ford y luego hizo El Ciudadano Kane, ¿no? Sí, a ver, otro de los grandes titanes. Sí. Entonces tiene esto de un preciosismo y el expresionismo en interiores, su uso de sombras es maravilloso en los interiores, como del sol y del horizonte y de las nubes en exteriores, sobre todo porque Ford además le desesperaban las segundas tomas, entonces siempre es todo un poco al vapor, un poco espontáneo, y siempre que había un feliz accidente, pasó una nube por allí, dije, perfecto, quedó, o sopló el aire y entonces se le vio el pelo así muy bonito. Bueno, pues esa toma es la que quiero y ya no hagamos otra, ¿no? Sí. Y también las miradas. Para alguien que no le que quiere crear personajes sin mucho diálogo y sin mucha edición y sin mucho movimiento de cámara, necesitaba centrarse siempre en las miradas y en los rostros, ¿no? Sí, las expresiones, y a ver, eso es parte de su herencia de cineasta mudo. Exactamente, y es allí, quizá me atrevería yo a decir, es justamente de las cosas que le aprende Bergman, que Bergman es el gran, bueno, Bergman, Nick Vitz, su cinematógrafo, pero Bergman, Nick Vitz son los amos y señores de retratar miradas, ¿no? No hay mejores miradas en toda la historia del cine que las de estos dos, ¿no? Pero eso creo que ya lo podemos ver en Ford, ¿no? Sí, sin duda. Y mira, nos ponen aquí, Madridista Real, ¿se puede comparar a Leone con Ford? A ver, de cierta manera sí, y de cierta manera no. Porque además temáticamente creo que, o sea, a ver, sí por la tendencia al desierto y de incluir el desierto como personaje dentro del western, pero también la narrativa de Ford, pienso yo, es muchísimo más enfocada hacia una especie de optimismo. O sea, Ford dentro de todo yo lo siento mucho más optimismo, y Leone ya es, o sea, el cinismo del western a todo lo que da. O sea, es ácido, es cínico, sus personajes son súper ambiguos. O sea, en la trilogía del dólar, la verdad es que pues, son personajes muy grises. Sí, no creo que en Ford se ve eso. ¿Cómo se llaman ni a dónde van? Sí, a ver, el personaje más famoso, o sea, uno de los papeles, quizás o sea, incluso por encima de Harry el Sucio, uno de los personajes más importantes de la carrera de Clint Eastwood y de la historia del cine, no tiene nombre. O sea, es el hombre sin nombre, ¿no? O sea, el bueno, el malo y el feo, pues podrá ser el bueno, pero pues no tiene nombre, nunca sabemos cómo se llama, y no importa, porque Leone es muy cínico y ácido. Y su arco es plano. El único que tiene, en toda la trilogía del dólar, el único arco verdaderamente interesante es el de Tut, es el de Feo, ¿no? Sí. Por eso, Once Upon a Time in the West creo que es muchísima mejor película, ¿no? Sí. Porque tiene todo el virtuosismo fílmico de Leone, en composición, en edición, en el ritmo ultralento que nunca es aburrido, y que además le dice, Ennio, haz tu magia, ¿no? Sí, y justamente de hecho para él, o sea, para Leone, la música es protagónica. También la música llega a ser parte del personaje, cuando en John Ford la música es algo que está ahí y ojalá no te distraiga. Quizá en How Green Was My Valley es la excepción. Es la excepción. Que no es musical, pero sí. Pero se la pasan cantando, ¿no? Sí. Sí, mientras que en Once Upon a Time in the West sí realmente tienes conflictos morales, sí tienes arcos, y tiene ya
la última deconstrucción del western, donde pues es casi nihilista, ¿no? En efecto, es crueldad, igual que en San Peckinpah, pero ese es como la evolución natural del western en los 70s. O sea, después de Ford, ¿qué más podías hacer? Necesitabas forzosamente irte por otro lado. Con todo y que lo que sí podemos decir es que preferentemente por el contrario, incluso. Es que no, tampoco hay contradicción, sí hay continuidad de ciertos temas. Vuelvo al punto de a ver, The Searchers ya apunta a esos héroes sin nombres y sin brújula moral, de Leone y de Peckinpah, ¿no? Ya por ejemplo, el otoño de los Cheyennes, pues nos anuncia Danza con Lobos, que es uno de los grandes westerns de las contemporáneos, pues, ¿no? Digo, ya tiene 30 años, pero sí, o sea, creo que hay las preguntas que Ford planteó y dejó sin responder, llegaron Peckinpah y Leone a tratar de resolverlas, aunque con un lenguaje muy distinto. O sea, yo creo, eso sí, en cuanto al lenguaje cinematográfico, Leone y Ford no se parecen mucho, ¿no? Leone sí. Leones de grandes encuadres y de grandes paisajes, pero la manera de editar de Leone no tiene nada que ver con Ford. O sea, hay que ver si no el duelo, los duelos de La Diligencia o del Hombre que mató a Liberty Balance, que son en blanco y negro, en callejones, y tomas continuas, e incluso torpes. Sí. O sea, porque en la Diligencia, John Wayne no trae pistola y hace malabares, trae un rifle. Y en El Hombre que mató a Liberty Balance, James Stewart trae una pistolita de juguete, el brazo le está sangrando, trae un mandil. Y todo sucede entre sombras en un callejoncito así de este tamaño. Sí, en cambio, los duelos de Leone son en exteriores, con grandes paisajes del cementerio, y las miradas y los pasitos, y todos son virtuosos de la pistola y así. Entonces, ya no digamos de Wild Bunch, que además es un genocidio en pantalla, ¿no? Sí, totalmente. Pero, a ver, es que, o sea, creo que el tema con Ford, en ese sentido, para Ford, sí es verdad que visual, o sea, la estética era el desierto y mostrarte el desierto como algo, o sea, grandilocuente en sí mismo. Leone le daba mucha más preferencia a la técnica de Leone, sí que se ponía a hacer encuadres particulares, cosas de movimientos, usaba mucho el dolly, o sea, Ford decía, plantaba su cámara, decía, ya llegué, pónganse a actuar y vámonos rápido. Uh-huh. Sí, Ford era muy bueno en la composición. Tú te paras allí, tú te paras allí, tú te paras allí, porque Ford era pintor, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, si se aprendieron sus líneas bien y si no, también porque no hay toma dos y nos vamos así, ¿no? Quizá también por eso era su técnica de humillar a los actores. Eso lo cuenta tanto Jimmy Stewart como John Wayne. Que, a los 2 días de película, dice John Wayne, pues me tocaba una escena con otros varios y me tocaba una línea al final. Y entonces al final de la escena para todo y me dice no sé qué cosas y me empieza a insultar, no con palabrotas, porque Ford no decía palabrotas cuando había mujeres presentes, pero en privado hablaba como carretonero.
Sí. y regaña a John Wayne, por una tontería, por una escena que ni siquiera era él. Y John Wayne, que conocía bien a Ford, que lo quería bien, pues era una figura paterna casi para él, dice, Sí. es que hacía eso invariablemente para, justo cuando no tenías, cuando era una escena importante, te dejaba caer todo su regaño. Entonces, al día siguiente que venía tu escena principal, ya estabas así, ¿no? A ver, eso es lo que hace un buen director. O sea, digo, a ver, cada quien tiene sus métodos y sus formas, pero al final creo que la labor principal del director es sacar la mejor versión de todos los involucrados. Sí. ¿No? Un buen director hace que los actores, las actrices, los guionistas, todas las personas involucradas den lo mejor de sí, y eso es lo que hace la diferencia entre el director alcahuete que dice, bueno, está bien, tienes más oportunidades, no pasa nada. Este cuate era duro, pero al final las interpretaciones en las películas de Ford son de primerísimo nivel. Sí. Incluso pasando de lado ciertos acartonamientos de teatro muy propios de la época. Sí. Que de repente sí sale alguna actriz así de... ¿no? Claro, pero era la práctica estándar. La práctica estándar, pero justamente hay una sobre todo cuando son estas grandes personalidades que no tienen que hacer gestos grandilocuentes para transmitir mucho, ¿no? Si eres John Wayne y solamente con entrar y caminar así medio o si eres Jimmy Stewart y solamente puedes decir, hey, hello, how are you guys, ¿no? Solamente con abrir, o si eres Maureen O'Hara y lo único que haces, tienes que hacer es soltarte el pelo pelirrojo para que luzca así en el Technicolor y darle una cachetada a John Wayne, no necesitas más, ¿no? Sobre todo cuando tienes un director que lo que está buscando siempre es la espontaneidad. Sí. Que todo fluya de la manera más orgánica posible, ¿no? Sí, y lo consigue. A ver, y creo que con eso podemos ir, si te parece, empezar a cerrar con el tema de John Ford. Ya estamos cerca de la 1:30. En unos minutos podemos empezar a darle cierre. O sea, creo que John Ford es este director que consigue hacer muchas cosas, consiguió hacer, o sea, a ver, es uno de los directores con mayor filmografía en la historia del cine. O sea, y se dice fácil, y a pesar de que sí tuvo bastantes años activo. 135. Y dentro de esas 135, no solo tienes grandes obras de arte como todas las que hemos comentado aquí, sino también tienes documentales como La Batalla del Midway, La Invasión de Normandía. O sea, un tipo prolífico en todas las facetas, criticado a veces por sus posturas o por su forma de ser, por toda esta, o sea, por todos estos arrebatos de, pues me acaban de operar de cataratas, no importa, yo me salgo hoy a filmar y si eso me deja ciego después, no me importa, ¿no? Sí. O sea, creo que John Ford es este personaje que sí que cambió la historia del cine, la verdad, y que eso creo que también es importante decirlo, que sus últimos años, sus grandes películas, de The Searchers en adelante, Ford para ser un paisajista, para ser un director que privilegiaba lo visual ante todo, estaba casi ciego al final, ¿sí? ¿No? Eso se nos olvida, o sea, todos nos acordamos de Beethoven componiendo sordo, ¿no? Pero ¿qué pasa con William Wyler dirigiendo actores medio sordo, ¿no? Pero John Ford componiendo estas obras de arte visuales medio ciego. O sea, nada más en un... Sí, a ver. Entre sombras, mira, tú te paras allí, a ver, tú dime dónde está el horizonte, por allá, entonces pon la cámara allí y quién sabe si o sea, no sé, ese proceso, no sé cómo puede funcionar, ¿no?
Pues a ver, o sea, creo que es parte del conocimiento que ya tenía el intrínseco del desierto y decir, a ver, conozco perfectamente bien dónde estoy, dónde estamos parados, qué es esto, qué es Monument Valley, pero también es decir, pues ya, o sea, perdí el sentido de la vista siendo, o sea, lo más importante para un director es ver, o sea, igual para un fotógrafo, que estoy filmando, ¿no? Y de todas maneras el tipo por necedad, por necio, perdió la vista, ¿no? Porque no fue una cosa de una posible disminución visual por la edad o lo que sea, fue por necio, fue porque dijo, oye, te estamos operando, no te puedes quitar los parches, no me importa, y voy a ir a filmar hoy. Sí. Bueno, y otra cosa que podemos decir, ¿no? Con todo lo gruñón y todo lo peleonero que era, y esta manera de maltratar a los actores, bueno, particularmente a John Wayne. Hombre, no ha de haber sido realmente tan malo que John Wayne hizo 17 películas con él, ¿no? Sí. O que Maureen O'Hara haya hecho 8 con él, o Jimmy Stewart haya hecho 3, ¿no? O 4, ¿no? Y además John Wayne no solo las 17 películas, sino que se iban de vacaciones juntos y en el funeral de John Ford, como bien dijiste, el orador principal fue John Wayne. John Wayne le entregó el Oscar honorario, ¿no? En fin, o sea, tan malo no ha de haber sido. Y creo que la mejor prueba está en su cine. Está lleno ese cine de momentos tan conmovedores y tan poéticos y tan sensibles que yo creo que muy pocos directores logran esa potencia, ¿no? Por ejemplo, estoy tratando de pensar, Martin Scorsese, que es un directorazo que a mí me encanta, pero no es tierno, no tiene momentos de ternura, nunca. No, al contrario, o sea, quizás en sus primeros proyectos, o sea, en estos cortos que retrata a su familia, ¿no? Quizás es lo único donde pueda tener en estos homenajes a la italianidad y a la cultura Italian American, pero fuera de eso sus películas en realidad pues de ternura no tienen nada, o sea, al contrario, son brutales, o sea, son brutales y desgarradoras, o sea, sus tópicos, o sea, en Taxi Driver dices, o sea, a ver, el personaje de Jodie Foster en Taxi Driver, su personaje es desgarrador y toda la película de The Irishman es brutalmente desgarradora, Scorsese no maneja ternura. Taxi Driver, por cierto, no lo habíamos dicho, pero hay que decirlo. Si les gusta Taxi Driver, pero no han visto The Searchers, entonces no han visto Taxi Driver. Exactamente. Hay que hacer toda la lista, ¿no? Ahí es que Joker es una obra de arte. Bueno, si te gustó Joker, tienes que ver El Rey de la Comedia. Y si te gustó El Rey de la Comedia, tienes que ver Taxi Driver. Y si te gustó Taxi Driver, tienes que ver The Searchers. Ajá. Y entonces, creo que ese es el caso. Scorsese no tiene realmente momentos de ternura. Y Ford está repleto de momentos de ternura. Ternura incluso que hoy en día hasta sentimentalona y cursi nos puede llegar a parecer, quizá por la estética de la época, que luego echan los violincitos allí de fondo y se ve el arbustito allí con claramente el set de cartón atrás, ¿no? Y el Technicolor que a veces llega a ser un poco chillón, ¿no? Sí, bueno. A ver, es una estética muy particular la del Technicolor y sí llega a ser, como dicen en inglés, corny. Sí, mal usada, puedes, o sea, no, el Technicolor bien usado es lo que el viento se llevó, pero el mal usado es, bueno, hay una cantidad de, casi cualquier musical de esa época son pastelosos horribles, ¿no? Sí. A menos que sea pasteloso aposta, como el Mago de Oz. Sí. Y entonces funciona muy bien, ¿no? Pero a lo que iba es, Ford puede ser muy chistoso,
les digo, un humor de borracho, de pastelazo irlandés, al mismo tiempo que puede ser muy conmovedor, al mismo tiempo que puede ser muy profundo, tiene muchos silencios y miradas muy duras. Sus películas, varias de ellas son muy trágicas, son muy duras, pero nunca es brutal y nunca es descaradamente cursi, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que nos habla de un tipo que, más allá del parche, más allá de su mal humor y lo que sea, era alguien sumamente sensible, un intelectual con las ideas claras, quizá no con la elocuencia de John Huston, por ejemplo, ¿no? John Huston, verlo en entrevistas es la cosa más deliciosa del mundo, porque bonita voz, presencia, culto, chistoso, con anécdotas todo el tiempo, ¿no? John Huston, además, que si podemos decir que Ford es el gran paisajista, el gran poeta del Hollywood clásico, bueno, pues John Huston es el gran adaptador de libros, ¿no? Sí. No hay mejor adaptador de libros en toda la historia del cine que John Huston, ¿no? La Biblia, para empezar, ¿no? Sí. Pero vaya, si el personaje de John Ford como que no se ve bien a primera vista, en su cine podemos ver esta cualidad del gran artista de... Como Ford era un tipo difícil, con ideas contradictorias dentro de sí, en sus películas siempre transmite esa contradicción y entonces hace que todo el tiempo haya contrastes y cortocircuitos y conflictos poéticos, emocionales en el subtexto, que lo hacen increíblemente rico. Entonces, es sumamente matizado, que es a mí lo que me gusta decir del género western, por eso me gusta. Es un género muy difícil, porque es muy gringo, porque es muy masculino y porque es muy de cierta época, ¿no? Sí. Pero y además tiene unas posibilidades muy definidas, ¿no? Tienes trenes, tienes caballos, tienes indios, tienes prostitutas, tienes balazos, ¿no? Ladrones, caballería, el sheriff sí. y tal. Entonces, dentro de este marco, lo que necesitas es precisamente una gran sensibilidad a los matices para poder para profundizar. Lo que logra un buen western es que, como concentras todo tu punto de vista aquí dentro, entonces este punto de vista más estrecho te permite mayor profundidad, cosa que en géneros más amplios sacrificas la amplitud por la profundidad. Entonces, en el western, incluso en el western clásico con censura, puedes meditar sobre la maldad y sobre la masculinidad y sobre la fragilidad, sobre las relaciones entre los sexos de manera tan profunda como el film noir. Sí. Incluso. O sea, no es coincidencia que que las primeras películas homoeróticas del cine hollywoodense son westerns. Sí. Precisamente porque tienes a varones muy, muy machos, muy solitos, encerrados allí en el desierto y con frío. O sea, Brokeback Mountain en realidad no está diciendo nada que no hayan insinuado Howard Hawks en Red River. Es esta escena famosa donde literalmente dice, ¿me enseñas tu pistola? Ah, sí, y yo te enseño la mía. Sí. Justamente, sí. O Butch Cassidy and the Sundance Kid, que es una película de amor, ¿no? Al final es los amantes muriendo juntos. ¿No? Bueno. Sí. En fin, digo, Ford creo que ese pequeño guiño no lo tiene, pero los otros westerns sí lo tienen. Lo que sí tiene Ford es explorar las distintas
capas de masculinidad que puede haber, desde el macho beta, la figura del padre, la figura del agresor sexual, la figura del amante, de poner el deber antes que el amor, la amistad, la lealtad entre varones, todas estas cosas están muy presentes en Ford. Quizá no sea el que más las desarrolla. Allí sí creo que Howard Hawks sí, es el líder de... Allí sí profundiza, pero Ford tiene todos los matices que hacen que el western te dé unos resultados que prácticamente ningún otro género te da, ¿no? Incluso me atrevería a decir, el noir, por definición, se mete de boca y luego a los temas escabrosos, por eso es film noir. Sí, sí. Y te lo esperas. En cambio, un western hace lo mismo, pero de manera más sutil. Entonces, a veces puedes incluso llegar a ser más efectivo, porque es menos... menos directo y menos explícito. Exactamente. Sí, totalmente. Y John Ford es un amo y señor de ponerte problemas complejos, tanto históricos como personales, como morales, en su cine. Y ya quisiera terminar con esto, que además hemos hablado mucho de Ford y el western, que es obviamente el amo y señor del western, pero tampoco es justo decir que Ford es un director de westerns, porque de sus películas, de su filmografía, hay muchos westerns y muy buenos, pero tenemos comedias, Donovan's Reef, tenemos una chick flick en África, Aventura de Safari, que es Mogambo, sí, que es una extraordinaria película. De primer nivel. Tenemos películas de guerra. Sí. Y películas que son militares, pero que en realidad no son militares, como The Wings of Eagles, que en realidad el tema es la familia. The Long Gray Line, que es sobre la academia de militar de West Point, y entonces lo que hay detrás de los pasillos de West Point es como indefinible, sí, es el tema está The Quiet Man, que les digo, es una película, no es de deportes, no es un romance, pero es comedia, pero es épica en Irlanda, o sea, ¿no? Está en... Y sus películas de guerra son extrañas. Por ejemplo, está The Long Voyage Home, que es de 1940, que es la historia de marineros mercantes cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que en realidad no hay escenas de batalla y no es propiamente un drama militar, sino es también como un drama de cámara que funciona en un barco. O sea, es muchísimo más profundo y versátil de lo que se creería, como todos los cineastas clásicos de esta época. Todos por eso tienen, y cosa rara también en los directores de hoy en día, que no todos se atreven a hacer una comedia, luego una chick flick, luego un western, luego una de guerra, luego otra comedia, luego un dramón, ¿no? Son muy raros los directores que se atreven a hacer esto hoy en día. Sí, se encasillan y dicen, bueno, ya yo soy acción y me quedo en acción y ya triunfé aquí, ya hice mis millones, aquí me quedo. Exactamente, ¿no? Son pocos realmente los que tienen esa versatilidad, ¿no? Quizá el último de esa generación es precisamente Kubrick, ¿no? Es el amo y señor de, ok, voy a hacer 11 películas, 11 completamente diferentes, de un género diferente, y voy a agotar el género en cada una de esas.
Sí, tal cual. Pero bueno, les recomiendo mucho pues ver a Ford. Si quieren, en mi Twitter voy a poner una carpeta que tengo con la filmografía casi completa de Ford para que la bajen, para que vean. Se van a encontrar realmente muchas películas muy entretenidas, algunas muy chistosas, otras muy conmovedoras, todas muy bien hechas y unas verdaderamente inmortales, ¿no? ¿Sí? No todo Ford es parejo, ¿no? Tiene unas allí. No, creo que no tiene cochinadas, no le he visto hasta ahora ninguna que diga, ay, esta es una porquería. No, simplemente hay unas que, lo que pasa es que como las que tiene buenas son muy, muy buenas, las demás pues sí dan como que el bajón, pero siguen siendo buenas. Exactamente, sí, tal cual. Digo, sí. No se preocupen también, no son las 135 películas de Ford, porque por desgracia de esas 135, alrededor de 80, la inmensa mayoría de su producción de pequeños metrajes y de cine silente, casi todo eso se ha perdido, por desgracia. Si tienen por allí la fortuna de conseguir las ediciones de Criterion, sí. Por ejemplo, la de Diligencia, trae algunas versiones, trae versión restaurada de al menos una película muda, o de Iron Horse, por ejemplo, que esa sí está disponible. Entonces, ver el Ford mudo, el Ford de cámara de los años 30, cuando no hizo westerns en los años 30, ¿no? Ver el Ford blanco y negro tardío, ver el Ford Technicolor, ver sus comedias extrañas. Donovan's Reef, por ejemplo, es muy rara, ¿no? Sí. No es mala, pero... No, es particular. Es muy extraña, ¿no? O ver los grandes westerns, creo que ahí hay una gama muy, muy interesante, pues sí, para explorar su lenguaje y sus temas y ver de dónde todos los cineastas que lo admiran, de dónde sacaron muchos trucos o temas, para no ir más lejos. Taxi Driver no es la misma historia de The Searchers, nada más que en Nueva York. Totalmente. Pues con esto, si te parece bien, Gabriel, cerramos este directo. Muchas gracias por haberte pasado, por haber conversado con nosotros de John Ford, por ilustrarnos, porque la verdad siempre es una delicia escucharte hablar y platicar contigo, es una experiencia, sin duda. Muchas gracias a toda la gente que se pasó, que estuvo comentando en el chat. La gente que lo vea después en forma de video, pues también nos puede comentar sus impresiones. Aquí cada uno pusimos nuestro usuario en Twitter, aquí abajo, @rmfax, @el_tirapiedras. Así que pues muchísimas gracias a todos. Vamos a cortar aquí la transmisión y hasta la próxima.